El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre digo, bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, y son 25 años, no el programa, pero sí esta casa que lleva en televisión, que también es un milagro que esté viva, porque esta casa no tiene ningún tipo de subvención pública, ni lo ha querido tampoco en la vida, y eso nos ha permitido ser independientes, sobre todo en la época de crisis. Las clases públicas o las clases políticas públicas nos han pasado facturas por ser independientes, pero bueno, seguimos vivos, que es importante. Como han visto en el cartel que anuncia el programa, vamos a hablar de la depresión. La depresión es un término, bueno, que engloba muchísimas cosas y que, bueno, en estos tiempos que vivimos, pues parece que está ahí, está en el ambiente. Y bueno, para hablar de esa depresión, vamos a hablar con dos invitados de esta noche. A mi derecha tenemos a José Acosta, que es psicólogo, ya muchos años como psicólogo. Buenas noches, José. Buenas noches, José Luis. Y a mi izquierda tenemos a Paco Javier Montes de Oca, bueno, pues colaborador de esta casa. Ya saben que copresenta el programa de No Somos Mayores, aparte de llevar su sección En Tu Mente dentro de ese programa, y bueno, pues también es psicólogo, con muchísimos años en sus hombros con la psicología. Buenas noches, Paco. Buenas noches, gracias, José Luis, como siempre. Encantado de estar aquí. Tú sabes que es un placer tenerte. Sí, siempre con vos, como se dice. Siempre con vos. Vamos a hablar de la depresión. José, la depresión, ¿qué podemos definir de la depresión? Porque claro, eso engloba mucho, pero ¿cuál es la definición? La depresión, unos dicen que es una enfermedad porque tiene un componente biológico, termina teniendo un componente biológico, otros dicen que es un trastorno, pero al final es un estado en el que se encuentra una persona cuando pasa a tener una situación en la que pierde esperanza por el futuro, empieza a tener, pierde conciencia de sí mismo o pierde la confianza en sí mismo y tiene muchas dificultades para centrarse y para desarrollarse en la vida. No es lo mismo tener tristeza que tener depresión, pero sí que hay un profundo sentimiento de tristeza siempre en la depresión. Estamos hablando de que esa tristeza se prolonga durante mucho tiempo e incapacita para llevar una vida normal, es cuando podemos estar empezando a hablar, además de otros síntomas, claro, de la depresión. ¿La depresión se puede prevenir? La depresión se puede prevenir si uno ¿Y tiene... se puede detectar? Sí, la depresión se puede prevenir y se puede detectar antes de que pase a ser un problema grave. Se puede prevenir teniendo una serie de, digamos, de hábitos de vida saludables. Lo que todos conocemos habitualmente, estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de dormir bien, de tener proyectos y metas en la vida, de socializar, de hablar con gente. Así es como uno puede prevenir el tener una depresión. Cuando una persona se pasa mucho tiempo del trabajo a casa y de casa al trabajo, y luchando, y enfrentándose a un problema y aparece otro, y me enfrento a un problema y aparece otro,
termina agotándose. Si uno no atiende a las primeras señales de alarma, empiezo a dormir mal, empiezo a enfadarme y no sé por qué, empiezo a pensar en el futuro siempre con pesimismo. Si no empieza uno a atender esas señales de alarma a tiempo, es cuando desarrollamos un problema mayor del que a veces cuesta enfrentarse y cuesta salir. El estrés es importante, me imagino, en esa depresión. Sí, el estrés es fundamental. Un proceso de estrés continuado, un proceso de estrés en el que esté uno mucho tiempo. El estrés es cuando uno está en sobreesfuerzo, cuando yo estoy esforzándome por trabajar algo y voy más allá de mis capacidades y no descanso. Cuando uno pasa mucho tiempo en un proceso de estrés continuado, es muy habitual, solo por un proceso hormonal habitualmente, que uno caiga en una depresión. Es fundamental atender a las señales de estrés. Como decía, dormir, como decía, perder el apetito o tener demasiado apetito, irritable y demás. Paco, ¿cuándo uno debe acudir al psicólogo? Porque, claro, siempre se ha dicho el psicólogo con las mentes, bueno, es la parte no médica, pero que cura también. Cuando hablamos de curar esos problemas que puede tener en la mente, ¿cuándo se debe acudir al psicólogo? O por lo menos para hacer una labor de seguimiento y de detectar esa posible depresión. La pregunta tiene mucha enjundia, ¿no? Y más bien hay que preguntarse a dónde no debe acudir una persona para cuando se siente deprimida. O sea, ¿a dónde no debe acudir? El psicólogo, como muy bien sabe José y nuestros telespectadores, es un profesional que trata de entender, de tratar los problemas de la mente y de la conducta. ¿Ok? Entonces, cuando una persona, como bien decía José, tiene síntomas de estar deprimido, que a veces no tiene que ser, no es sinónimo del estrés, porque a veces el estrés hace falta. Un determinado estrés. Sí, a veces incluso para activarte. Para activarte. Y no siempre que una persona esté sometida a mucho estrés cae en depresión. La depresión tiene, sobre todo lo que son depresiones reactivas, que son por acontecimientos vitales, concretos de la vida, del trabajo, de la pareja, del amor, del duelo, lo que sea, ¿no? Pero sí me quiero llamar la atención a aquellas personas que se sienten deprimidas, tristes, como decía muy José, la famosa melancolía, que también trató y habló. Antiguamente está melancólico. Está melancólico, ¿no? Aunque mucho antes son personas nerviosas, que es un desastre donde antes se metía una serie de traumas, de problemas y de comportamientos anómalos que muchas veces terminaban en el psiquiátrico con los famosos choques, ahí iba todo el mundo. Pues sí, esa es la historia que si quieres un día podemos tocarla y podemos hasta escribir de eso, que por cierto voy a escribir sobre ese tema dentro de poco, ¿no? El primer cuestión que quiero plantear, siguiendo el hilo de tu pregunta, primero, ¿a dónde no deben recurrir las personas que se sienten tristes y que les invade esa melancolía de la que hablaba Schopenhauer, la famosa dama negra? Triste, melancólico. Y entonces ve en diferentes lugares, sitios localizados en la capital de un pueblo, llamadas de atención, que a veces está hasta en los centros de estética que tratan la depresión. Bueno, cerciorarse dónde debe ir. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, a qué profesional debe recurrir. Segundo, no todas las depresiones, ni en todos los casos, ni siempre, se tratan mediante una intervención farmacológica. La psicología hoy día tiene respuestas fehacientes, contrastadas, de que los estados depresivos, sobre todo los reactivos, se recuperan a través de la terapia o de la terapia cognitiva o de cualquier tratamiento psicológico impartido por un profesional. Y a veces también, evidentemente, hay ciertos comportamientos, ciertos trastornos, ciertas incidencias por las que pasa una persona que también conviene que haya una combinación farmacológica, de medicación, con tratamiento psicológico. Esta es la solución. Pero ojo a quién se recurre para que se le oriente, se le trate o se le diagnostique una posible depresión. Porque de eso podemos hablar mucho del intrusismo en medicina y en psicología respecto a este tema, que además es un tema muy sensible. Como tú me decías, es un tema que ¿quién no ha pasado
en algún momento por un estado depresivo o de tristeza. Y claro, y hay muchos, entre comillas, recetas o muchas formas Porque de una mala conducción psicológica, a lo mejor dirigida por una de estas adivinas que sale en televisión, puede tener repercusiones muy importantes negativas para el paciente, ¿no? Para el posible paciente. Sí, entre otras cosas porque no se va a recuperar nunca y porque creen los astros, ¿no? Que le venga de ciencia infusa o de Reiki, con todo mi respeto, el Reiki, la otra forma, la imposición. El mundo y sus demonios. Y los demonios son este tipo de ciencias parapsicológicas o de tipo o de índole esotérico que quieren o desean intervenir y que a veces atrapan a los incautos. La depresión hoy día tiene solución, tiene tratamiento, tiene recuperación si se recurre a los profesionales facultados para ello, que son los psiquiatras, los neurólogos y los psicólogos. No hay otros. Porque además en un determinado momento, como digo, de negatividad puede llegar a una situación irreversible de desaparición o de suicidio, ¿no? No es la primera vez que, claro, si son cosas extrañas, etéreas, no probadas, no empíricas, que están pululando por ahí. Mire usted, si usted tiene una mancha en el pulmón, tiene una mancha en el pulmón. No le vienen los astros. Si usted tiene una depresión diagnosticada por profesionales, que usted está mal en este momento, necesita ayuda. Y la ayuda se la dan los profesionales de la psicología, de la medicina en general. Y como dije antes, hoy, y José lo sabe y lo ha tratado, yo también, pues son cientos de personas los que lo han tratado sobre ese tema, de la tristeza se puede tratar. La tristeza permanente, crónica, que puede terminar en una depresión, se puede tratar. Y por supuesto los episodios concretos de la vida diaria que nos depara una relación de pareja, una muerte de un familiar, un problema laboral, y que como consecuencia la persona se siente desfondada, se siente con pocos recursos, se siente postrada, también se pueden recuperar. José, la gente cree en la psicología, la gente de a pie, porque sobre la psicología, bueno, hay mucho intrusismo y hay mucha gente de fuera que viene licenciado por la Universidad de Okinawa y tú dices, ¿dónde está eso? Y a lo mejor ni existe, ¿no? Pero hay muchos licenciados psicológicos por ahí. Pero la gente cree en la psicología, en que es capaz de recuperar. La gente va al psicólogo, no porque está medio loco, sino porque necesita un mantenimiento. Igual que necesitas un mantenimiento con un entrenador deportivo, necesitas un mantenimiento de tu cerebro, de tu pensamiento, de tu conducta. Acude al psicólogo. Cada vez más, afortunadamente cada vez más. Estás diciendo que la gente que viene licenciada de la Universidad de Okinawa. Pues ojalá a veces fuera así, porque también hay quien leyéndose 3 libros o en un curso de fin de semana pone su cartel de lo que sea. Yo digo lo de Okinawa porque seguramente no existe, ¿no? Pero, o existirá. No lo sé. Pero hay quien está con 3 curso libros de correspondencia. sí, bueno. La psicología es una ciencia, como bien estaba diciendo Paco. La psicología es una ciencia. Esto significa que yo como profesional, que un psicólogo como profesional, lo que aplica son procedimientos que han demostrado su eficacia. Un médico aplica procedimientos que han demostrado su eficacia. Un psicólogo aplica procedimientos que han demostrado previamente, bajo experimentación, con rigor científico, que han demostrado su eficacia. Esa es la diferencia entre un psicólogo y un charlatán, o la diferencia entre un médico y un curandero. El curandero se imagina o se inventa tal o cual remedio mágico. En el Quijote era el bálsamo de Fierabras, que lo curaba todo. Sí. Ahora podemos tener flores de distintos colores y tamaños y, en fin, Bach como compositor era muy bueno, pero como farmacólogo yo tendría estas flores de Bach, tendría mis premisas. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, cada vez más acudo al psicólogo. Lo lamentable es que a veces llevamos más nuestro coche a revisión que nosotros mismos. Llevamos más el móvil a revisión que a nosotros mismos. ¿Quién, llegada a una edad, no necesita mirarse un poco y ver, pararse, analizarse y ver si yo estoy yendo por donde quiero ir, viviendo la vida que quiero vivir? ¿Quién no necesita de vez en cuando una revisión? Pero cada vez más sí. Cada vez más acude gente sabiendo
que la psicología no es una magia, ni es charlatanería, ni es alguien que se sienta allí con el que vamos a hablar como hablas con un amigo, sino que hay procedimientos, protocolos y estándares que han fijado previamente profesionales con investigación. Esa es la diferencia. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de psicología, estamos hablando de la depresión, vamos a hablar de otros temas si nos da tiempo. Estamos hablando con José Acosta y con Paco Javier Montes de Oca, que son dos psicólogos, y bueno, nos queda muchísimo que preguntarles e informarnos. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la depresión, a la psicología. Hay muchos temas. La depresión, se ha puesto de moda, lleva muchos años de moda. Y bueno, pues incluso a nivel de darte de baja, es una de las cosas, Paco, más difíciles de demostrar, de detectar, ¿no? Porque hay mucho trabajador que se da de baja por depresión, sobre todo en las fuerzas del orden, muchos se dan de baja por depresión y ahí automáticamente, el uso de armas, el uso de tal, pues sobre la marcha le dan la baja o sea, ahí puede haber también un poco de picaresca. Sí, ¿no? Sí, lo hay a veces porque hay dos enfermedades, y yo que trabajé un tiempo también en recursos humanos de una institución pública, ¿no? como psicólogo laboral, que además estudiaba estos casos y los estudiaba no solamente a nivel individual sino colectivo, con datos, con estadística, ¿no? Para el tema incluso de la baja. Estoy deprimido. ¿Cómo prueba usted que no estoy deprimido? Tengo lumbalgia. ¿Cómo usted prueba? Es que me duele. No, es que las placas están bien. No, me duele. Estoy deprimido. Normalmente los psicólogos clínicos y los médicos de cabecera, los psiquiatras, cuando dan la baja, no ponen depresión, ponen trastornos de ansiedad, una cosa parecida, ¿no? Y entonces ahí es difícil de demostrar. Hay pruebas, Hay pruebas que pueden detectar si el paciente o el funcionario o el trabajador miente, si las hay. A veces incluso te dicen, ¿cómo está deprimido si lo vi en la playa? Y bueno, eso no está contraindicado, porque a lo mejor es que la playa le viene bien para la depresión. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, y muy bien lo que tú acabas de plantear, porque además yo he conocido ese caso, lo he trabajado, he sido profesional que entra en ese tipo de cuestiones, lo que hay que preguntarse es qué provoca ese estado. Si es un tema laboral, posiblemente tengan razones. Entonces hay que atajar el foco infeccioso que está en la estructura laboral o en la propia organización de esa empresa o de esa entidad pública, ¿no? Que hay casos en los que se aplica que el funcionario se hace el pícaro y puede engañar. Puede engañar. De todas maneras, yo puedo
y José también, aventurar que hay pruebas estandarizadas, cuestionarios de personalidad, cuestionarios de papel y lápiz, de preguntas, por los que una persona o una entrevista de amplio espectro con la persona puede detectar el profesional si está engañando, ¿no? Y yo me he encontrado con casos en los que he tenido que, digamos, que informar negativamente. Usted no está deprimido, usted lo que se está escaqueando, la palabra más brutal. Ah, sí, pues que usted lo diga, ¿no? Usted se está escaqueando, usted no hay síntomas, los síntomas, incluso sin que él se dé cuenta, le va haciendo preguntas y va respondiendo a una serie de ítems, de preguntas, como se dice, ¿no? En las que demuestras que lo que quieres es escapar y postergar largamente ese estado de depresión. O sea, porque entre otras cosas, como antes decíamos, la depresión es un cajón desastre donde cabe todo. Estoy ansioso. ¿Y quién no está ansioso? Todo el mundo sufre una crisis de ansiedad semanalmente. Entonces, claro, agarrarse de eso, por ejemplo, para no producir o para no trabajar, pues hay que tenerlo en cuenta, siempre entendiendo de que hay causas extrínsecas del sistema, objetivas, empíricas, que se pueden demostrar que efectivamente hay una relación de causa-efecto. Si se dan esos condicionantes en mi medio laboral, puede ser que con el tiempo adquiera una situación que me lleve a una depresión y a no ser eficaz o no producir en mi ambiente laboral. José, habla de experiencia personal que hayas tenido. Cuando ha llegado alguien con esos problemas de tristeza, esos problemas de melancolía, me imagino que llega a curarse, pero esa misma persona te la ha vuelto a encontrar en el camino, ha vuelto a requerir y ha vuelto otra vez a casa por Navidad. Hay situaciones en las que sí, de hecho, lo que suele pasar en muchas ocasiones... Porque en estos casos, José, perdona, sí. perdona un poco la broma, hay garantía, ¿no? Digo, el periodo de garantía, ¿no? Hombre, si se cumplen unos determinados protocolos en cuanto a la terapia, esa persona termina aprendiendo a ver las señales de alarma a tiempo para que no vuelva a suceder. Lo que también pasa es que de vez en cuando sí toca que nos echemos un vistazo. No que volvamos a terapia, pero sí... A un mantenimiento. Sí, una vez al año, un par de veces al año, dependiendo de las circunstancias, consultar con alguien que va a dar una opinión profesional y no un amigo que te conoce que te va a decir lo que a él le funciona, ¿vale? Consultar con alguien, eso sí es conveniente. Pero una vez una persona ha aprendido a superar una depresión y ha aprendido a identificar sus propias señales de alarma, que no son las mismas para Paco, ni para ti, ni para mí, sino las suyas, sus propias señales de alarma, de que está empezando algo a mal funcionar, es muy difícil que vuelva a caer en lo mismo, es muy difícil. Si sabe atenderse y si sabe cuidarse y protegerse de esas situaciones, porque situaciones de estrés tenemos todos. Todos nos vamos a mudar, a todos se nos va a morir alguien cercano, todos vamos a tener problemas en el trabajo, pasaremos por distintas dificultades. ¿Cómo podamos enfrentarnos a esas dificultades y superarlas? Es lo que marca la diferencia, lo que puede marcar la diferencia. Claro, porque además tú hablas de ese mantenimiento, más o menos ya uno estando sano, pero hacer un mantenimiento de vez en cuando... bueno, como pasa uno la ITV... O como va uno al oculista una vez al año, como va uno al otorrino una vez al año, eso sería... Y es lo que se hace en muchísimos países. Aquí estamos muy difícil, es muy difícil llegar... No estamos a nivel europeo. En absoluto. Aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. truena. Llegamos, después de haber pasado por muchos vendedores de humo, como decía Paco, después de haber ido a tomar no sé cuántas hierbas, después de haber ido a no sé cuántos sitios, terminamos yendo ahí y haber descartado, que es lo que hay que hacer en muchas ocasiones, de descartado causas físicas. Entonces llegamos bastante mal, después de haber tenido incluso en ocasiones años, ¿vale? Y una cosa que pasa también es que no sabemos identificar, no sabemos identificar cuando tenemos un proceso de ansiedad o un proceso depresivo. Una cosa que yo me estoy encontrando en la consulta y que me parece muy curioso es que chavales de 16, 17, chavalas de 18 años ya van a la madre y dicen: es que lo que a mí me ha pasado es un ataque de ansiedad. Han recibido en el colegio
charlas o asignaturas en las que hablan de factores relacionados con la psicología básicos y ya saben identificar eso. Se ahorran el periplo de estar tomando hierbas, de ir a no sé quién, o que te bajen las madres, o que se ahorran todo ese periplo, y es la madre o el padre quien se sienta conmigo a preguntar, bueno, ¿qué le pasa a mi hijo? El chaval sabe lo que le pasa, sabe ponerle nombre, sabe identificarlo, lo que no sabe es salir de esa situación. Nadie, ni siquiera un psicólogo con experiencia que pase por ese proceso, sabe salir solo de esa situación. Claro. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos estamos en esa labor de detección por parte de la gente joven. Efectivamente, en información. Porque la gente mayor llega ya, pero ahí reventado, claro. Cuando llega en estado... Y hay que explicarle, y ha pasado muchas veces, que de repente alguien dice, es que yo llevo 20 años sintiéndome de esta manera y achacándolo a que son gases, pero cuando no podía respirar y en esas situaciones siempre me han dicho que son nervios. Y descubren, pasado un tiempo, que se podrían haber ahorrado un montón de sufrimiento. Que podrían haber... Sí. Pero claro, esta psicoeducación que se llama, antes no existía, no se veía. Esta psicoeducación ahora, afortunadamente, y se oye hablar de los psicólogos en televisión, y cuando hay un desastre se oye hablar de cómo llegaron los psicólogos a atender y a intervenir, y lo importante que es intervenir en los primeros momentos de ese tipo de situaciones, precisamente para que no se enquisten y deriven en depresiones, por ejemplo, o en otro tipo de trastornos, está mucho más presente. Hace unos años era exclusivamente una cosa para locos. Ahora sabemos que la psicología clínica en particular, es una herramienta para intervenir cuando hay sufrimiento, pero también para prevenir. También para prevenir, que es la parte más importante, me parece a mí, en este momento. Paco, las redes sociales y todo este internet, ¿esto ha ayudado a la psicología o la ha reventado? Como todo. Quería también hacer una pequeña precisión. Antes decíamos, no estamos a nivel europeo ni argentino. Bueno, aparte tú sabes que en Argentina la psicología, pero, a pesar de ser leyenda, pero está avanzada. Y nos están posiblemente viendo algunos amigos y amigas de gente de Buenos Aires, pues esta televisión, como tú sabes, se ve allí. Se ve en Buenos Aires. La gente acude a los psicólogos, titulados, aparte de Reiki, que también habrá, pero allí la psicología está muy avanzada y se estudia, y son 6 o 7 años y están facultados. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente lo que decía antes José, tú también lo planteabas, como al dentista, si es que la gente va al psicólogo sin tener problemas, ¿sí? Para crecer, para sentirse mejor, para que aclaren dudas en su vida, tengan o no tengan problemas, y van de forma permanente. Y si tienen problemas, más todavía, ¿no? Y ahora me detengo en lo que... Las redes sociales. Claro, en las redes también hay mucha viruta, ¿no? Mucha paja, ¿no? Sí, claro, y por ahí también hay consejos, Sí, porque imagino que uno pone cómo curarse de una depresión y salen 500 cosas, ¿no? Y a saber lo que habrán escrito y quién lo habrá escrito. Haz la prueba, hacemos la prueba, cuando además, como todo el mundo sabe, incluso los médicos, los especialistas te lo dicen, mira, cuando tengas un trastorno, una enfermedad, no vayas, sí, porque eso es una estadística, sí, te puede dar una orientación. Pero en este caso, la psicología es presencial. El factor humano es fundamental. La relación que se establece entre paciente y psicoterapeuta es primaria, es trascendental. Tiene la impronta de que depende cómo te vaya con él o con ella y qué confianza demuestres tú en ese profesional, te va a ir mejor o peor. Porque también, como el periodismo, como la televisión y como la medicina y como los ingenieros, hay de todo, ¿no? Y hay personas que no tienen sentido común o que no aplican el método adecuado y que también se equivocan, ¿no? Pero hay que tener cierto cuidado y cierta prevención y estar al loro, atentos al tema de las redes, que no todo lo que se predica y se dice es correcto. Yo creo que las redes sí que pueden ayudar, por ejemplo, para buscar consultorios, ¿no? Pero luego no hacer caso para nada, como tampoco se debe hacer caso cuando en un determinado trastorno o enfermedad o
o disrupción del comportamiento, te dicen que haga tal cosa. Yo creo que tiene que estar siempre, aunque puede ser un aviso, puede ser una información genérica, pero luego recurrir al profesional, al psicólogo, al médico, al psiquiatra, al neurólogo, al neumólogo, a quien sea, ¿no? Porque es el que detecta, el que diagnostica, el que analiza y el que está facultado y se supone que con conocimientos suficientes para aplicar el remedio, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, tú sabes además que en nuestros programas hablamos mucho de las redes. Claro. Y en contra de las redes, en cierto modo, ¿no? Y como en cierto momento también ya hablando de otro tipo de cuestiones, pues han creado una red de comunicación o de intercambio ficticia, en el que la persona no se siente escuchada, ni vista, ni olida siquiera. Claro. A veces no, yo, por ejemplo, pues, cuando me hablan de, hombre, que tú puedes estar, que mi hija vive muy lejos, y lo que sea, y la ves por Skype, no es lo mismo. Por Skype la puedo ver, pero no la puedo tocar, no la puedo besar, no la puedo oler. Bueno, pues igual, y es el tema, hay que tener mucho cuidado con la salud, la física y la mental. Y hermano, aquí nos ponemos. José, hablamos un poco también, la psicología está reconocida lógicamente por el Estado español, está claro, pero cuando hablamos de los gobiernos autonómicos, en el caso del gobierno de Canarias, realmente cubre todo lo que está obligado a cubrir con psicólogos. Me estás haciendo una pregunta bastante complicada. Realmente los psicólogos que están ahora mismo en el servicio público, en el servicio canario, están desbordados. Hay, como en todo, muy buenos profesionales. Hay otros, desde mi humilde opinión, que deberían hacer solo mirar un poco, pero en general la calidad humana y la calidad profesional es bastante buena. Pero están desbordados. Tienen muy poco tiempo para atender, y es imposible atender con calidad a alguien que está sufriendo un problema que ni siquiera entiende con poco tiempo. Es una situación que están desbordados. ¿El gobierno actúa como debiera? Creo que los recursos son tan limitados, son tan pocos que no, en muchas ocasiones. Solo haciendo campañas de información, solo haciendo campañas en las que la gente pueda identificar que hay herramientas para salir de ese sufrimiento y que puedan diferenciar lo que es una intervención de calidad, como estaba diciendo Paco en su primera intervención, de una intervención que no lo es, solo con eso se podría conseguir mucho. La psicología ya no solo hace, como decíamos antes, psicología clínica, es decir, vamos a intentar sanar un sufrimiento, vamos a intentar sanar un mal. Desde hace bastante tiempo se están imponiendo programas y se están proponiendo programas de psicología positiva, de psicología preventiva, en la que no solo estamos intentando, digamos, curar un mal o un sufrimiento, sino que intentamos potenciar fortalezas del individuo, potenciar el bienestar, mejorar lo que ya está bien, como en la medicina preventiva. Estas campañas no se están haciendo y hay mucho desconocimiento sobre ello. Las campañas, por ejemplo, que se están empezando a hacer de un tiempo para acá sobre temas relacionados con el acoso en las escuelas, están dando muy buen resultado. Están informando a los chavales antes de que haya un problema, que es el acoso, cómo funciona, cómo identificarlo, cómo actuar, a quién acudir, ¿vale? Es un ejemplo de cómo una buena campaña, sin que haya pasado aún un problema serio, funciona si se hace preventivamente. Aquí cojeamos, en mi humilde opinión, desde luego que cojeamos. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con José Acosta y con Paco Javier Montes de Oca, psicólogos. Estamos hablando de psicología, estamos hablando de la depresión, a ver si nos da tiempo de hablar de algo más. Él hablaba del acoso. José, hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial dedicado a la psicología, dedicado a la depresión y todas esas cosas que estamos por ahí sufriendo. Paco, hablamos también de lo que está ahora muy de moda, de estas agresiones sexuales, de todo este conjunto de situaciones extrañas, y que los medios de comunicación le están dando una importancia que me da la impresión, Paco, que se está haciendo apología de todo esto, porque de alguna manera se le está dando ideas a más de uno. Me da la impresión, que es decir, a lo mejor no se debería dar tanta noticia, porque además salen de todo tipo, ¿no? Unas reales, otras a lo mejor creadas por la propia persona que hace la denuncia, o sea, ya todo el mundo aprovecha, ¿no? Sí, que estamos muy por el efecto contagio, efectivamente, ¿no? Por el efecto redundante que se llama, porque se copian modelos que se ven ahí, ¿no? Quizás con una buena intención de denunciar, vale, por supuesto que sí, de denunciar, ¿no? Pero el tema este es tan amplio y tan determinante y tan escabroso a veces, ¿no? Que entran en juego factores sociológicos, sociales, psicológicos, educativos, médicos, etc. Pero sobre lo que tú acabas de apuntar, es cierto. Lo que causa alarma, por ejemplo, causa alarma que son pibes de 14 años que están abusando y de 12, 14 años. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Que se meten, ya no hablo de la manada famosa de Pamplona, sino que se están dando casos en colegios, en institutos, de chicas abusadas por pibes de 12, 14, 15 años. Yo me dirijo a nuestra querida audiencia, que la tenemos. Estamos en época de primeras comuniones, ¿verdad? No estamos en época de primeras comuniones. ¿Verdad que hay papás y mamás y abuelitas y abuelitos que están entusiasmados con comprarle un móvil a un niño de 8 años? Un móvil, un celular, un arma, un conjunto de información no controlada. Sí, pues antiguamente los móviles era para llamar y ya está. Claro. Y ustedes saben si ese niño a las 9 de la noche está en su cuarto viendo un vídeo pornográfico. ¿Lo sabe? ¿Usted tiene eso controlado? Claro, entonces quiero decir que eso fomenta, y yo de todas maneras, como también antes hablé de la hipersexualidad, estamos en una etapa, en un mundo hipersexualizado, donde se insiste mucho en la cantidad, pero no en la calidad, donde el predominio está en el macho alfa, el que más aguanta, donde la mujer persigue cuantos más orgasmos mejor. Y esto es un programa que va dirigido también a gente mayor. Bueno, y esa es la finalidad, que también es importante, el goce, el disfrute. Pero ¿dónde está el contacto humano? ¿Dónde está la comunicación? Y me remito a lo que dije antes, efectivamente, hay violencia sexual, claro que hay muchas causas, pero posiblemente lo que apunté de estos
papás o de familia que regalan a un niño por cumpleaños o por primeras comuniones, que ya lo he escuchado, que van a regalar un móvil, posiblemente a veces no pueden controlar o no saben o no se percatan de que puede ser un arma para que a través de lo que visiona o de un amigo o amiga que le dice que mire, se esté creando un comportamiento, una tendencia a actuar que para nada, entre otras cosas, a veces no está de acuerdo ni con su edad puberal, ni con su madurez psicobiológica, que es el momento en el que el humano, la persona esté en condiciones de la reproducción. Pensemos un poco en esta posibilidad y veamos que sería una de las causas de transmisión de ese modelo inadecuado para que en algún momento se produzca esa agresión, donde, como la sexualidad es lo más importante, y es todo el mundo, y hay por todas partes hay sexualidad, hay incitación incluso en los medios de comunicación publicitarios, en lo que la mujer aparece como un objeto, cuando se ve un producto con una mujer desinhibida, ligera de ropas, ¿qué se está comprando? Se está comprando de forma subliminal la belleza, el atractivo de esa señorita, aparte del producto. Todo ese mundo hace que en algún momento, en algún pibe, chico, persona no madura, pues surja un desmesurado, un interés por lo sexual, por lo hipersexual, por lo puramente mecánico sexual. Y se eche de menos y no se tengan en cuenta lo que es la comunicación, que también, por supuesto, entra en juego el sexo. Más que el sexo, el erotismo. El erotismo que es diferente a lo que es puramente sexual y genital. El erotismo es mucho más global, mucho más rico, mucho más interesante, creo yo. José, los medios de comunicación están ayudando, como estaba hablando Paco, un poco se magnifica, incluso se engrandece en determinados momentos para determinados individuos que estén observando en la televisión y tal, les crea a lo mejor una necesidad de realizar algo que no está dentro de lo legal y lo moral. No sé si es una necesidad, pero desde luego es posible. Este es un debate muy antiguo. Hasta dónde el que mostrar determinadas cuestiones en televisión contribuye a este efecto contagio del que hablaba Paco. Hasta qué punto los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad o contribuyen a que este tipo de situaciones se den en la sociedad. Hay fenómenos bastante estudiados, tienen que ver con el suicidio, por qué no se informa de suicidios, se han visto repuntes en conductas suicidas cuando se habla del suicidio, cuando se informa de suicidio en los medios de comunicación. La sensación es que es muy posible que esto sí tenga un efecto contagio. Si recordamos hace años, cuando un chaval empezaba a ver televisión, una recomendación habitual de los profesionales educativos, pedagogos, psicólogos era: vea usted la televisión con su hijo, siéntese a ver la televisión con su hijo o con su hija, para si sale algo inadecuado o inapropiado, pues por lo menos lo pueda explicar. Entérese usted de lo que está viendo y contribuya, que no solo sea una información que se bebe el chaval, sino que contribuya usted a eso. Claro, esto con el móvil es tremendamente complicado. Con un teléfono móvil, con las redes, esto es tremendamente complicado. Para empezar, la mayoría de los padres nos dan un teléfono móvil y tenemos que hacer un cursillo o un máster para poder manejarlo. Y nuestros hijos en 2 horas están manejando, entrando, saliendo, bajándose aplicaciones o hablando de redes sociales que yo no he oído hablar. Es muy complicado, entonces, digamos, hacer ese acompañamiento educativo, si lo queremos llamar así, como es recomendable hacerlo en televisión, como es recomendable hacerlo en las redes. Las redes sociales nos han traído muchas cosas buenas, como dice Paco, pues si no tengo a mi hija al lado, pues por lo menos tengo el Skype. Como el teléfono ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído muchas cosas malas. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, la clave? En la educación. En la educación. Esta frase que dice que para educar a un chaval, para educar a un niño, para educar a una niña, hace falta una tribu, es muy real. Los agentes educativos, quienes educan, son tanto los padres como los profesores, pero también los amigos cuando empiezan a ser figuras importantes. Claro,
tenemos que estar atentos, escuchar e informar, porque las redes han venido para quedarse, toda esta tecnología ha venido para quedarse. Hay mucha basura, sí, en redes sociales, mucha cosa útil también. ¿Hasta qué punto contribuye? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que hay un cierto componente en el que puede darse ese contagio. Date cuenta también, estamos en una sociedad, en un momento cultural, en que lo queremos todo ahora, lo queremos todo ya. No queremos hacer ningún esfuerzo por nada. La cultura de, bueno, el tener paciencia para conseguir las cosas, el dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo para conseguir las cosas. No, lo quiero ahora y lo quiero ya. Esto hay que educarlo, y se educa desde pequeños, profesores, padres y los agentes que estén cerca. No es solo exclusivamente una labor del colegio, no es solo una labor exclusivamente de los padres, es una actividad conjunta. Estamos escuchando a José Acosta y bueno, aquí nos quedamos bobitos escuchándolo, más sobre todo porque tiene la razón como un templo y bueno, pues hay que ir tomando nota y haciendo las cosas, no que le entren por un oído y salgan por otro. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando con Paco Javier Montes de Oca y con José Acosta, psicólogos los dos. Muchísimo tiempo, porque quedan muchas cosas en preguntarlo. Decía Paco, cuando estábamos en el despacho, que bueno, dice, con un tema nos vamos a cargar el programa y nos va a faltar muchísimo tiempo. Él como buen adivinador, como buen pronosticador lo predijo y así ha surgido. Pero bueno, no hay que ser, porque él lleva años ya trabajando con nosotros y sabe lo que pasa cuando los temas son interesantes, se consume el tiempo. Paco Javier Montes de Oca, psicólogo, gracias por estar aquí, compañero en las tareas de presentación, que no somos mayores, junto con Ina Molina y Pedro de Pablo. Yo lo sé, y por eso ha sido un placer tenerte por aquí. José Acosta, psicólogo, pues lo mismo, ha sido un placer. Yo te dije que después de este programa vas a querer venir siempre, porque lo has pasado bien. Por lo menos hemos podido saber un poquito más acerca de la psicología. Además, es un psicólogo que lleva ahí a pie de campo trabajando y bueno, pues ahí están sus resultados y lo hemos podido comprobar esta noche con las instrucciones o los mensajes o esas informaciones que nos damos. Gracias, José. Gracias a ti, José. Bien, pues las palabras de José Acosta, de Paco Javier Montes de Oca. Hemos terminado este programa dedicado, lo poníamos en principio a la depresión, pero en general a la psicología y en general a todo ese tipo de conductas que podemos arreglar y ahí están esos profesionales de la psicología para ayudarte. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre.